tardes a todos, bienvenidos. Estamos terminando de admitir los participantes. Mientras tanto, bueno, me voy a presentar. Soy la doctora Gladys Domínguez, directora del Instituto de Derecho de la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Martín. Bienvenidos a todos, les agradezco a cada uno de los presentes la participación en esta nueva actividad de nuestro instituto. También quiero agradecer a todas las autoridades del colegio, a nuestro presidente, el doctor Marcos Vilaplana, a la secretaria general, la doctora Adriana Ginóbili, a los integrantes del consejo directivo y en particular al secretario académico, al doctor Claudio Romera, y a todo el hermoso equipo de secretaría, hoy especialmente a Bárbara, que nos está acompañando con el manejo del Zoom. Que todos ellos en conjunto hacen posible que se lleven a cabo este ciclo de capacitaciones en el ámbito de derecho previsional y de la seguridad social. En el día de hoy trataremos un tema candente también, controvertido, la competencia previsional en materia de impuesto a las ganancias y las acciones legales, que estará a cargo del doctor Federico de Pulis-Mitri, a quien le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación y su buena predisposición, como siempre, para compartir su conocimiento. Ha estado invitado en este instituto en otras actividades, así que muchísimas gracias, Federico. Ojalá que pronto podamos hacer alguna actividad presencial, como en otros momentos nos ha acompañado. Bueno, a continuación voy a leer el currículum abreviado del doctor, quien es abogado, residido en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho de la Seguridad Social, es profesor en docencia superior de la Universidad Tecnológica Nacional, docente a cargo por concurso y ayudante en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, docente en la UCA en el área de Seguridad Social, en posgrado, profesor titular en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en institutos de formación técnica profesional en el área de Derecho Administrativo, Impositivo y Público, docente del Instituto de Formación Profesional de la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex empleado de la ANSES, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Previsionalistas, consultor permanente de los diarios La Nación, Clarín, El Cronista Comercial e Infobae en materia previsional. Expositor en jornadas y congresos nacionales en materia previsional, publicista, ha escrito varios artículos en materia también obviamente previsional, títulos, procedimientos de reajustes de haberes, efectos del Código Civil y Comercial, es el otro libro, de editorial D&D. Bueno, antes de iniciar les hago una breve aclaración. El doctor va a responder las preguntas al finalizar su exposición. Ustedes las pueden ir anotando en el chat, que yo con todo gusto las voy a leer. Bueno, les damos nuevamente, reitero la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de ustedes. Doctor Federico de Pulis-Mitri, le cedo la palabra. Gracias por estar. Gracias, Fede. Bueno, primero agradecerte tanto a la doctora Gladys Domínguez como al Colegio de Abogados de San Martín por la invitación. La verdad es un gusto, no solamente presencialmente, sino por medio de Zoom, siempre dar o hablar sobre temas relevantes en materia de seguridad social. No sé si decir seguridad social, porque los jueces ya no nos dicen seguridad social en materia de impuesto a la ganancia, nos derivan directamente a contencioso administrativo. Pero bueno, sea federal o no, nos derivan a esas áreas. Así que bueno, pero es un tema muy interesante, y la verdad que yo agradezco la oportunidad siempre de poder exponer la experiencia y el análisis de la jurisprudencia y la doctrina que hay en materia del impuesto a la ganancia, y esto cómo afecta al ámbito jubilatorio. Así que, bueno, vamos a tratar de explicarlo de la forma más clara posible, ¿no? Porque tiene, la verdad, que mucho contenido esto. Esto empezó fines del año 2019 con el fallo García. Este es el primero que tenemos nosotros referencia en función a materia previsional en lo que es el impuesto a la ganancia. Obviamente hay muchos anteriores, no me quiero volcar en toda la jurisprudencia previa que había en las distintas provincias, que era muy favorable al régimen impositivo en donde se declaraba inconstitucional el artículo 79 de la ley del impuesto a la ganancia, pero sin embargo esto nunca se dio y nunca tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires
tanto la jurisprudencia en materia federal de las salas como en primera instancia siempre consideraban a este impuesto a la ganancia como un derecho adquirido y necesario para aplicarse. Hasta ahí más o menos podemos entender cuál era el régimen establecido en el sistema nuestro. No era tampoco tan grave el impuesto a la ganancia, estamos hablando del año 2001, 2002, 2003, en donde ya este impuesto a la ganancia afectaba a un número importante de jubilados, pero no era tan grande, o por lo menos no era tan abarcativo, como empezó a suceder en el año 2012 con el decreto 1242. Este decreto 1242 es un decreto que genera y crea un mínimo no imponible fijo, establecido, que era de 15.000 pesos. Este decreto lo que hace es elaborar ya no solamente un estado normativo estático, clauso, sino que además lo fija en eso en forma permanente. ¿Esto qué genera? Esto generó la inclusión de alrededor de 250 a 300.000 jubilados al pago de impuesto a la ganancia. Esto obviamente cargó en las tintas en lo que era el sistema ya de impuesto a la ganancia en materia previsional. En el medio de todo esto, ya pasando el año 2013, 2014, en el año 2016 se sanciona un nuevo decreto, que es el decreto 394. Este decreto deroga al 1242 y establece, obviamente, de que todos los jubilados se iba a hacer en función al RIPTE, se iba a hacer una evaluación para establecer cuál iba a ser el mínimo no imponible. Es decir, que ya empiezan a establecer un índice variable para poder incorporarlo al sistema previsional. Esto siguió vigente hasta la modificación de la ley, que seguramente va a salir la semana que viene, en donde los mínimos no imponibles se van a elevar en forma de vuelta taxativa, es decir, primero van a ser por un monto, 150.000, 160.000, 170.000, dicen que van a ser en forma progresiva, y después se va a aplicar el índice de movilidad jubilatorio para lo que es la parte de los pasivos, y los índices en materia remunerativa para lo que es el tema de los asalariados, para lo que es el tema de las personas en relación de dependencia. Es decir, de que, en primera instancia, tanto el impuesto a la ganancia para jubilados y para pensionados y para activos solamente va a afectar a aquellos que cobran un sueldo en relación de dependencia o que tienen un haber jubilatorio. Los autónomos quedan excluidos nuevamente en el ámbito de la actividad con respecto al impuesto a la ganancia. Siguen estando afectados por este impuesto a la ganancia en el orden de la actividad. Esto para que quede claro, porque no es que es un impuesto que dicen que es regresivo en materia previsional, pero sin embargo se le da a un grupo la posibilidad de estar excluido y otro grupo sigue estando incluido en forma obligatoria. Estos dos decretos que generaron una exclusión, sino que incluyeron una mayor cantidad de beneficiarios al sistema, en el año 2019 concluyen con un fallo de la Corte Suprema, que es el famoso fallo García contra ANSES sobre reajustes varios, que establece la posibilidad de que un jubilado, en este caso una persona de Entre Ríos, con un régimen especial, quiero dejar en claro esto, porque García no era un régimen ordinario, era un régimen especial, establece de que ya no es obligatorio el pago y el cobro del impuesto a la ganancia a todos los jubilados. El fallo García es muy conocido sobre este tema y ha dejado una jurisprudencia sentada en materia de derecho previsional muy importante para nosotros, porque el fallo García fue no quiero decir que fue el primero, pero fue el más importante en materia de exclusión del sistema jubilatorio del régimen del impuesto a la ganancia. Como ustedes saben, el fallo García fue casi unánime, salvo el doctor Rosenkrantz, que fue el que estableció una visión totalmente distinta de este fallo, en donde consideraba sí que era una renta que debía estar imponible y debía pagarse un tributo sobre este tema. El resto consideró de que los jubilados deben estar excluidos obligatoriamente de este impuesto. Lo bueno del fallo García fue que excluyó del sistema a todos los jubilados, no solamente a los que ganaban mucha plata. Esta fue la primera divergencia que hubo en materia de derecho. Cuando leíamos el fallo quedaba muy en claro que no hablaban de un jubilado García. Al principio decían, no, pero tiene que ser un jubilado que tenga más de 80 años, que esté enfermo, que tenga todas estas características. Bueno, esto después
empezó a correrse con los distintos fallos, porque después de García vinieron alrededor de 40 fallos más, en idéntica condición de que García de la Corte Suprema, en donde quedó establecido de que García no era un caso específico, sino que el concepto de vulnerabilidad pasaba al resto de los jubilados. Es decir, que todo jubilado que en ese momento estuviera afectado por el impuesto a la ganancia, estamos hablando de un jubilado que percibía un haber jubilatorio superior a los 50, 60 mil pesos en el año 2019, debía estar directamente excluido. Después estaría el procedimiento de cómo lo excluíamos. García abre por primera vez esta posibilidad de exclusión del sistema. Ahora, ¿esto cómo se trasladó? ¿Cómo se trasladó al sistema previsional? ¿Cómo se trasladó a la justicia federal? El fallo García es un fallo que sale, obviamente, de Paraná, termina en la Corte Suprema, es un fallo federal, de la justicia federal. La justicia federal acá tenemos que establecer de que no es ni seguridad social ni nada, es justicia federal, con una secretaría específica que sería la Secretaría de Seguridad Social. Esto dio origen, obviamente, a que los jueces en materia de seguridad social evaluaran cómo iba a ser la competencia en materia del impuesto a la ganancia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en algunos ámbitos de la provincia. Y acá viene el verdadero tema, o el tema más importante con respecto al tema del impuesto a la ganancia, que ya no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo quedó resuelta ya hace rato con el fallo García, y esto no va a cambiar. La Corte Suprema no va a modificar la visión que tiene del impuesto a la ganancia, y obviamente ya va a quedar establecido como Badaro, Elif, García, como un fallo ya de la Corte establecido. Pero ¿es igual para el resto de la jurisprudencia? ¿Es igual para el resto de las salas? ¿Es igual para el resto de los juzgados? Vamos a ver que no. Los juzgados han establecido dos criterios con respecto al impuesto a la ganancia. Un criterio habla de que el impuesto a la ganancia solamente puede ser excluido en materia de seguridad social si está relacionado al reajuste de haberes. De ahí sale el famoso fallo Calderale, contra Anceso de reajustes varios. ¿Qué pasa en Calderale? Calderale, que es un fallo muy interesante para tratar y es muy completo, para mí mucho más, pero mucho más completo que el fallo García. Calderale establece la normativa y la forma en que se tiene que manejar el tema del impuesto a la ganancia, no solamente para un reajuste, sino también para el haber del jubilado. Este fallo Calderale, que es un fallo del año 2016, deja muy en claro la posición especialmente del doctor Herrero, que es el que establece y el que crea la jurisprudencia del fallo de Calderale. Y acá viene la gran discusión. Los jueces actualmente establecen de que le pertenece al foro contencioso administrativo. ¿Por qué es contencioso administrativo? Simplemente por el hecho de que la jurisprudencia, para ellos, hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? O ahí. Pensé que se había cortado. Bueno, ellos consideran que la jurisprudencia en materia previsional, en lo que hace al impuesto a la ganancia de un beneficiario, que está hoy jubilado, no pertenece al régimen de la seguridad social. Pertenece al régimen contencioso administrativo. Es cierto de que la competencia en materia de contencioso administrativo se ha declarado periódicamente sobre este tema. El miedo que teníamos todos nosotros era si la justicia federal en lo contencioso administrativo iba a hacer lugar a este reclamo e iba a tener la misma fuerza que en materia previsional. O sea, ya teníamos Calderale, teníamos García, van a ser igual. Bueno, por suerte van a ver, yo les he mandado fallos sobre la jurisprudencia que tiene la Cámara Federal en lo contencioso administrativo favorable, no solamente a las acciones cautelares, sino también a la cuestión de fondo. Es decir, que hoy, tanto en seguridad social como en contencioso administrativo, es favorable el tema del impuesto a la ganancia, es decir, de que sale en forma favorable. Acá el problema está por qué la seguridad social no acogió la competencia en materia federal, ¿no? Porque esto fue una discusión en materia de doctrina con la justicia de primera instancia y con las cámaras federales de primera instancia, estableciendo por qué esta declaración de incompetencia sin ningún tipo de argumento lógico. Acá vamos a dejar en claro, yo les he mandado los fallos que he tenido de primera y segunda instancia, en donde los jueces subrogantes en la mayoría de estos casos, más
las cámaras nuevas en materia federal de la seguridad social han sido totalmente paupérrimas en explicar por qué no es competente la seguridad social. No han sido muy explicativas. Además, he tenido casos bastante interesantes que algunos los voy a exponer para que vean cuál es el grado de desesperación que ha generado esto en materia federal. Lo primero que quiero hablar, básicamente, yo inicio todas las causas en materia de seguridad social, perdón, en materia de impuesto a la ganancia en forma autónoma. No las incorporo a un juicio de reajuste porque hay muchas personas que inician en una acción de reajuste y otras personas que no lo inician. Yo tengo gente que es de las Fuerzas Armadas, que son retirados de la Policía Federal, son retirados de docencia, son docentes y que no pertenecen al régimen nacional, que tampoco que van a seguir siendo afectados hoy por el impuesto a la ganancia. Porque la ley que va a salir ahora de impuesto a la ganancia pertenece al régimen ordinario, no a los regímenes especiales. Por lo tanto, todos aquellos que pertenezcan a un régimen especial y que estén por encima del mínimo no imponible, van a seguir pagando este impuesto a la ganancia. Más o menos, para que tengan una idea, casi 270.000 jubilaciones van a seguir afectados al régimen de impuesto a la ganancia, que están por fuera del régimen ordinario al cual va a estar beneficiado. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ir por el ámbito de la justicia de la seguridad social. Para ir por el ámbito de la seguridad social, yo lo primero que planteaba es, me excluyo de una acción de reajuste, porque acá no estoy planteando una acción de reajuste. Un docente de la provincia de Buenos Aires no está planteando un reajuste. Entonces la justicia lo primero que decía es, no, pero pertenece al IPS, sí, pero pertenece al IPS el beneficiario, pero el impuesto a la ganancia no es provincial. Es un impuesto federal, es un impuesto nacional. No está incorporado a un régimen aparte. Pertenece a eso, es AFIP, que es la administración federal, es la que le está haciendo el descuento. Bueno, entonces ahí entendieron primeramente de que obviamente de que el impuesto a la ganancia no era una cuestión, pero no estábamos hablando de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, estábamos hablando de un impuesto que el Estado Nacional le aplica a todos los ciudadanos que ganan más de cierta plata. Por lo tanto, la competencia pertenecía a la justicia federal. Bueno, eso lo pude sacar, lo saqué en el fallo Giorgetti, Marta Gloria, que el fiscal de Bedia, dice de que es competencia federal de la seguridad social. ¿Por qué? Porque se agarra del argumento que yo planteo, que es la afectación del haber jubilatorio. Acá está claro de que lo que afecta el impuesto a la ganancia es al haber jubilatorio. No es un tema tributario. El error que cometen todos los jueces y los camaristas es considerarlo un derecho tributario. Es un tributo que el beneficiario paga y así lo ponen en las sentencias. No es para nada un derecho tributario. No es una cuestión de tributo, no es un tema impositivo lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando un tema que afecta a la seguridad social y que está establecido en la Ley de Solidaridad Previsional, que todo aquello que afecte al haber jubilatorio, dice, deberá ser resuelto por la justicia federal de la seguridad social. Si tenemos un problema con un reajuste, a la justicia. Si tenemos un problema con la jubilación, con la obra social, siempre es la justicia federal la que va a resolver este tema. No es contencioso administrativo. Yo no estoy planteando eso. Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en esto? Sale el dictamen, de la Cámara del fiscal de Bedia y el doctor me dice, sí, es competencia federal de la seguridad social, hay que hacer lugar a la justicia federal en esto y debemos ser nosotros los que intervenimos en esta cuestión. Bueno, cuando sale este fallo, que es un fallo conocido porque lo he trabajado y he escrito sobre esto en las editoriales conocidas así de derecho, que es Giorgetti pertenece a Juzgado 5 Federal de la Seguridad Social, a cargo en ese momento y actualmente por Gabriela Janeiro. ¿Qué pasa con Gabriela Janeiro, que eres juez subrogante? ¿Qué le pasa a Gabriela Janeiro? Gabriela Janeiro, la jueza, me hace lugar a la competencia. Y saca una resolución que dice que téngase por presentado toda la historia y a fin líbrese oficios por el DEOX a cargo de la parte actora contra FIP para darle traslado de demanda. El Juzgado 5, en el año 2019, se declara competente.
hacen lugar a esto. Consideran de que es parte de la justicia federal, o sea, toma el dictamen de Bedia. Desgraciadamente, 3 días más tarde, la doctora Janeiro redacta un simple proveído que dice que hay un informe de la actuaria, o sea, la que escribió y la que me despachó, que estuvo firmado por la jueza, que hay que revocarlo. Hay que revocarlo, ¿por qué? Y hay que revocarlo por imperio del derecho, imperio de la justicia. No me dice nada. Y que eso, como fue un error, o sea, yo le di traslado, AFIP contesta el traslado, como fue un error, se anula todo el procedimiento judicial. Y le manda un oficio a la AFIP diciendo que se anula todo el proveído, tanto la resolución y el traslado de demanda. Yo ante semejante barbaridad le planteo una acción revocatoria, porque no entiendo a qué viene con todo esto de plantear en forma totalmente, desde mi punto de vista, irresponsable. Acá ya había preclusión, había traslado de demanda. No entiendo por qué plantea esto. Obviamente no me contesta, me remite a las cuestiones, cuando ya no te quieren contestar nada, te dice que se resuelve por las constancias de autos, y ya cuando te ponen las constancias de autos se acabó la historia. Ya sabes que vas a chocar con una pared, y como para colmo no hay presencialidad, no podés ir a por lo menos decirle, mira, explícame qué son las constancias de auto, porque este expediente tiene 30 fojas, ¿cuáles son las constancias de auto? No pude, obviamente, quise hablar con ella, quise tratar de que me atendiera en algún momento. Bueno, ¿cómo termina la historia? Me saca una sentencia interlocutoria declarándose incompetente de la causa. Esto lo hacen, después de este fallo, lo terminan haciendo 3 juzgados más. El juzgado 10, el juzgado 6 y el juzgado 5. Es decir, que todos los jueces, a partir de ese momento, que me habían declarado la competencia, revocaron por imperio sus propias resoluciones y decidieron declararse incompetentes con traslado de demanda en todo y con contestación de traslado de demanda. Esto es lo que generó Giorgetti dentro de la Justicia Federal de la Seguridad Social, en primera instancia. No sabían cómo resolverlo. Cuando uno le plantea algo nuevo, que no es lo conocido del juicio de reajuste, Badario y Elif, que Quiroga, Chocobar, 3, 4 cosas que planteamos, empezaron a hacer agua y a escaparse de lo que es la competencia. Con esto no quiero decir de que todos los fiscales me hicieron lugar a la competencia. No, Greenberg, la doctora Greenberg, no hizo lugar a la competencia y se declaró incompetente, que es la otra fiscal de la Seguridad Social. Pero bueno, yo estoy de acuerdo, yo no impugno, sabemos que no es vinculante el tema de los fiscales y que los dictámenes de los fiscales no son vinculantes, pero tampoco era para establecer de esta forma tan rara de revocar acciones, escritos ya realizados por ellos. Bueno, a esto termina de esta manera, yo apelo obviamente, voy a la Cámara, y miren cómo será que el expediente este de Giorgetti, yo lo apelo en febrero de este año, y todavía no le dieron traslado a la Cámara. O sea, me hacen lugar a la apelación con efecto diferido, tengo los 5 días para fundarlo, lo fundo, y ya le mandé 3 escritos diciendo, por favor, elévenlo. Elévenlo porque no entiendo por qué no lo están resolviendo, porque yo, ¿qué pongo en el fundamento de la apelación? Ustedes hicieron lugar a la causa. Y ahora dijeron que no, entonces que vaya a la Cámara y que la Cámara resuelva si es o no competencia en el caso particular del fallo Giorgetti. No de cualquier fallo, de este fallo quiero saber si es particular, porque ustedes hicieron lugar a esto. Cuando uno lee, yo tengo los 2 dictámenes, tanto de Giorgetti, que pertenece a De Bedia, como la doctora Greenberg, que pertenece a otras causas, que no hace lugar, obviamente. El fundamento que tiene el fiscal para decir que sí, para decir que no, obviamente los fundamentos son variados, tampoco los voy a discutir. Yo planteo una acción declarativa. La acción declarativa es una acción que tiene un efecto
importante en materia de derecho, que es la famosa 332 del Código Procesal, 322 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece el tema de incertidumbre en materia de derechos a futuro. Para no establecer un amparo, una acción de amparo que obliga indefectiblemente a la inconstitucionalidad, yo planteo obviamente la inconstitucionalidad y la revisión del artículo 79 de la ley del impuesto a la ganancia, pero por otro lado también le digo, mire, a futuro un jubilado no sabe lo que va a cobrar. Prueba de todo esto, yo presento los recibos de sueldo, los haberes jubilatorios, perdón, las órdenes de pago previsional de los jubilados, en donde les voy mostrando cómo les van sacando mensualmente y en forma totalmente inexplicable distintos montos de impuesto a la ganancia. Un mes son 10, otro mes son 23, otro mes es 40. Tengo todo recibo de sueldo de jubilados que me dicen, mira, no entiendo cómo se saca el impuesto a la ganancia. Vamos a aclarar alguna cosa simple y básica. El artículo 79, inciso 4 de la ley de impuesto a la ganancia, deja muy claro de que el mínimo no imponible y que el descuento del impuesto a la ganancia va a ser del excedente que tiene todo beneficiario, toda persona, con respecto al mínimo no imponible. Es decir, que el impuesto a la ganancia no puede afectar a la totalidad del haber, sino al excedente. Si yo ganaba 100.000 pesos y el mínimo no imponible estaba en 90, el exceso de esa plata, esos 10.000 pesos, van a ser afectados por el impuesto a la ganancia, no la totalidad de mi haber jubilatorio. Esto es lo que dice la ley. Bueno, si uno toma el 35% de 10.000 pesos, es imposible que te saquen 7.000, 8.000 y 15.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el cálculo que se hacía? ¿Qué tomaban? Ganancia presunta, prohibido por la ley. ¿Qué es lo que toman para sacar este impuesto? Obviamente no me lo respondieron nunca, AFIP tampoco responde, AFIP solamente se dedica a plantear las acciones de prescripción, y no tiene más base con respecto a lo que estoy planteando, porque en definitiva no puede agarrarse de nada porque ya el fallo está resuelto. Entonces, como la cuestión de fondo ya está resuelta, lo único que podemos hacer es dilatarlo. Dilatarlo por el proceso, no por la cuestión. La cuestión ya está resuelta por la Corte Suprema. Y acá no hay ningún juzgado, calculo yo, que se arriesgue a modificar un fallo de la Corte Suprema. Sería demasiado arriesgado. Entonces, esto es lo que yo planteo en todos los casos del impuesto a la ganancia. ¿Y qué es lo que digo? Señores, yo creo que la ley 20.628, que es la ley del régimen de impuesto a la ganancia, genera una incertidumbre en el jubilado. Incertidumbre clara, básica, que tiene que ver con el haber jubilatorio del beneficiario y que tiene que ver con que no sabe con cuánto va a cobrar a futuro. Piensen de que hasta esta ley, el aguinaldo afectaba el impuesto a la ganancia de los jubilados. Es decir, que hay jubilados que perdían, para que tengan una idea, yo he hecho cálculos de jubilados que perdían el aguinaldo. El aguinaldo entero estaba destinado al pago de impuesto a la ganancia. O sea que de los 13 meses que cobraba con aguinaldo, uno estaba liquidado por el impuesto a la ganancia. Era una ridiculez total. Esto es lo que yo planteo y esto es lo que me hace lugar el doctor De Bedia en la Fiscalía, y que me empezaron a hacer lugar en los juzgados de primera instancia, y después vaya a saber, porque a mí lo que me sorprendió que no es que un solo juzgado me hizo esta revocatoria por imperio y me dio de baja. Lo hicieron otros juzgados de idéntica manera. Lo cual a mí me generó una duda muy grande, porque digo, ¿pero cómo? Puedo entender que los juzgados se entremezclen y hablen y establezcan algún tipo de jurisprudencia entre ellos, pero no puede ser de que todos digan, bueno, si este dijo esto, hagamos el resto lo mismo. Esto fue lo que a mí me terminaron planteando. Tengo que hablar de dos salas que ya hablaron con respecto, o que dieron su opinión con respecto al tema del impuesto a la ganancia, que son la sala 2 y la sala 1. La sala 1 en un juicio que yo tengo, ya con respecto al tema del impuesto a la ganancia, firmado por el doctor Strasser, la doctora Rossi y la doctora Pérez Toniola, sacan un fallo escueto, donde yo apelo,
y le pido que por favor revean este tema de la competencia, porque acá lo que estamos discutiendo es competencia, no derecho. Estamos discutiendo la competencia de la seguridad social. Todavía no entramos a hablar de derecho. Bueno, sacan un fallo corto que dicen, obviamente, se basa en toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, que no tiene nada que ver con la seguridad social, tiene que ver con Fuerzas Armadas, en materia civil. Me plantean obviamente Alcaraz, que es el único que tiene que ver con AFIP, y que obviamente absorbe la competencia, la justicia en lo contencioso administrativo. Bueno, perfecto. ¿Qué terminan diciendo con respecto al tema de la competencia en la sala 1? Y que esto va a ser ya directamente expansivo a todos los otros expedientes que planteemos. Se van a declarar incompetentes. Pero ¿cuál es el fundamento de la incompetencia? De que esto es un tributo. No tiene nada que ver con el haber jubilatorio. ¿Y por qué no tiene nada que ver con el haber jubilatorio? Y es muy simple. Porque si tuviera que ver con el haber jubilatorio, sería un reajuste. Entonces yo ya ahí perdí totalmente la brújula. Entonces yo dije, bueno, ya acá perdí totalmente la brújula del derecho, porque entonces, ¿qué tiene que ver una? Pero yo se los mando los fallos, léanlos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es para leerlo y nada más, porque no hay forma de explicarlo. ¿Cómo un juez me va a decir, me va a plantear de que esto es derecho tributario y que sería competencia de la seguridad social si fuera planteado en un juicio de reajuste? Es decir, que si es un juicio de reajuste, es competencia. Bueno, tampoco es así. Porque si yo planteo en un juicio de reajuste la competencia, el tema del impuesto a la ganancia, le dan traslado a AFIP. Porque el competente en materia de esto es AFIP. ¿Qué es ANSES? Es el órgano que se dedica a descontar. Es un órgano de retención. No es el órgano que descuenta por motus propio. Cuando le llega el código de AFIP, descuenta por impuesto a la ganancia. Cuando le llega el código de descuento de la obra social, descuento de la obra social. Pero no es el agente de retención, es el agente de retención no obligatorio, es un agente de retención imponible por el Estado. ¿Por qué? Por el haber jubilatorio. Esta es la realidad. Bueno, yo dije, ¿qué voy a hacer? La sala 1 la doy por perdida, me queda la sala 2 y la sala 3. Imagínense, la sala 2 con el fallo Calderales, yo tenía amplias expectativas con respecto a esta sala de que iba a tener una doctrina relativamente idéntica y no iba a cambiarla. Bueno, ¿quiénes están en la Cámara? Está el doctor Fantini, la doctora Dorado y Carnota, el doctor Carnota, subrogando esa sala para que haya un triunvirato. Bueno, entonces me llega la sentencia, yo también la tengo, la sentencia que le di antes se llama Nielsen, con Irene Gladys contra FIP, es una acción declarativa, y esta que les voy a dar se llama del Puerto Norma contra FIP, es una acción también declarativa. Acá Dorado es un fallo dividido, la doctora Dorado, no pudiendo salir del fallo que había hecho en el año 2016, que es Calderales, hace lugar a la competencia, se declara competente y considera de que es la seguridad social el órgano que debe tomar esta competencia en materia de derecho, en materia de seguridad social del impuesto a la ganancia. No se desliga de esto, sería una locura que ya Dorado diga, no, considero que no es competencia de la seguridad social y me desdigo del fallo Calderal. No. Entonces dice, no, hago lugar a la competencia. Y dice que es el juez de la seguridad social el que tiene la obligación de trabajar todas las cuestiones, que es lo que obviamente yo pongo en la acción declarativa, que debe trabajar todas las cuestiones que afectan al beneficio de la seguridad social. Por un principio lógico, un principio muy, muy claro, que es el principio de progresión en materia de seguridad social. Cuando nosotros hablamos de los principios, que hablamos de la solidaridad intergeneracional y todo esto que tiene que ver más que nada con el ámbito académico y no con el ámbito laboral, el más importante de todos estos principios es un principio de progresión que sale del fallo Sánchez, que sale del fallo Chocobar, en donde Fay y Argibay establecen claramente de que la seguridad social, la jubilación es un derecho adquirido, la jubilación y el estatus de jubilado es un derecho adquirido.
y que estos cambios en materia de seguridad social no pueden ser en detrimento del beneficio. No se puede deteriorar el beneficio de la seguridad social. Tiene que ir en aumento o por lo menos mantenerse en la misma condición. Esto es lo que establece el fallo más o menos resumido de la doctora Dorado. Después le toca resolver al doctor Carnota. Yo, la verdad, quedé sorprendido con el fallo. Es un fallo que no tiene más de 10 renglones. Y yo que he partido del concepto de Vidar Campos, al cual el doctor Carnota es un seguidor y un admirador. El doctor Vidar Campos hablaba de la seguridad social y ha tratado temas de la seguridad social, considerando que lo que tiene que ver en materia de derecho previsional es totalmente irrevocable y el derecho es absoluto al beneficiario. Es como un indubio pro operario, pro reo, pro beneficiario, en donde no podemos deteriorar, y es obligación del juez y de la justicia, dice, tomar todas las causas en materia de seguridad social. Bueno, acá sí, obviamente la justicia se va a hacer cargo, pero no la justicia federal de la seguridad social. Se va a hacer cargo la justicia en lo contencioso administrativo. Porque me queda la sala 3, que todavía no resolvió nada, estoy esperando a ver qué es lo que diga la sala 3, pero dudo mucho que Faciolo y Russo, que es un juez nuevo, nombrado recientemente, cambien o tengan una visión distinta. La visión distinta la tenía siempre la sala 2. El doctor Carnota lo que me pone es que la pretensión que yo planteo, de acuerdo al análisis que él realiza del escrito, lo lleva indefectiblemente a un planteo tributario. Así me pone, y que no corresponde a la seguridad social el trato de la materia tributaria. Que no hay afectación del haber jubilatorio, me pone, porque el haber jubilatorio no está afectado en función a que esto es un derecho tributario. Yo no sé cómo hicieron para poder desarmar el derecho tributario de la seguridad social. Acá hay un solo haber, no hay dos haberes. Yo tengo un solo haber, tengo un solo descuento, tengo una sola PBU, una PAP y una PC. Y a esas tres le estoy sacando el impuesto a la ganancia. Yo no sé cómo ellos entienden de que esto es un derecho tributario. ¿Podría ser un derecho tributario? Sí, podría ser un derecho tributario. Yo no lo niego. ¿Saben cuál sería el derecho tributario en materia de previsional y que estaría correcto el planteo si correspondería? Si el beneficiario por fuera del régimen jubilatorio tiene otro tipo de aporte. Por ejemplo, alquileres. Eso sí pertenece al régimen tributario. Porque lo que él está pagando por fuera, y corresponde el pago de impuesto a la ganancia, porque de esos alquileres, por ejemplo, porque eso sí pertenece al régimen de la actividad. ¿Es una ganancia extra? Por supuesto. ¿Es una ganancia que es excedente? Es excedente. Ahora, ¿el haber jubilatorio excede a la ganancia? No, en ningún momento. En ningún momento excede a nada el haber jubilatorio, porque el haber jubilatorio es un haber simple, inmodificable y que el beneficiario va a cobrar en forma permanente hasta que haya una nueva movilidad. Si no hay una nueva movilidad, el jubilado no cobra algo distinto. Entonces yo, para considerarlo un derecho tributario, un principio tributario, debería tener en claro si esto es un tributo o si esto es una obligación que tiene, o si esto se lo puede cargar como una obligación previsional. Bueno, en vez de cargarlo como una obligación previsional, ¿qué es lo que es? Porque aparentemente se lo incorporó al régimen en forma compulsiva, al punto tal que beneficiarios que no pagaban impuesto a la ganancia en la actividad, terminaron pagando impuesto a la ganancia como pasivos. Algo que está totalmente fuera de la norma y de la ley, y declarado inconstitucional en el fallo Calderale, en donde la Cámara dice de que sería ilógico que una persona en la actividad no pague y como pasivo pague. Bueno, en el año 2013, con la incorporación de un montón de jubilados al régimen del impuesto a la ganancia, esto fue lo que ocurrió. Como el mínimo no imponible se bajó muchísimo, a 15.000 pesos en esa época, automáticamente cayeron un montón. Entonces, bueno, hasta acá yo digo, bueno, está bien, son las reglas de juego, me metieron yo tenía las cartas, estaba jugando con las cartas de truco y me metieron las cartas de póker y me sacaron del lugar. Está bien, bueno, listo, me cambiaron todo, me cambiaron todas las reglas. Entonces yo me lo banco, sigo
planteo, voy a Cámara Contencioso Administrativo. Y en el medio me cae, o me pide, que analice un fallo del juzgado 10 del doctor Pérez Nami, que es una acción de nulidad. Que es una acción de nulidad de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que solicita ambos beneficios previsionales. Bueno, sin entrar en política ni nada por el estilo, yo me voy a ajustar, obviamente, a lo que yo analizo de esto. El juez Pérez Nami le hace lugar a la competencia del impuesto a la ganancia. Y dice que no corresponde el descuento del impuesto a la ganancia en los dos haberes jubilatorios, producto de la 24018, que homologa al presidente y vicepresidente un ministro de la Corte. Perfecto. Ahora, ¿es un juicio de reajuste? No. Es una acción de nulidad de una ley especial. ¿Por qué se le hace lugar y por qué al resto de nosotros no se nos hace lugar? ¿Que hay una prerrogativa del artículo 16 de la Constitución Nacional distinta? Porque no estoy hablando de un hecho específico, no estoy hablando de una persona específica a la cual políticamente se puede estar o no de acuerdo. Estoy hablando de que jurisprudencialmente han dicho que no a todos y a una persona le dicen que sí, y se declaran competentes. Y cuando yo lo planteo en la Cámara esto, la Cámara no lo trata. Cuando yo pongo el expediente de la doctora Fernández de Kirchner como jurisprudencia de la competencia en materia de seguridad social por el régimen del impuesto a la ganancia, la Cámara no lo trata. Y se remite nuevamente a estos fallos que yo les estoy comentando, en donde dicen de que es un derecho tributario. Entonces, es un poco difícil cuando los jueces tienen distinto tipo de jurisprudencia y cuando vos la encajás, bueno, muchachos, tengan un poco de criterio con respecto a esto. Porque si no, entonces, uno que va leyendo la jurisprudencia de todo lo que se le han visto, porque estamos hablando de la de acá, no estoy hablando de la de Paraná, la de Rosario o la de Salta. Estoy hablando de jueces de acá que a nosotros nos dicen que no y a otros le dicen que sí. Yo la verdad que no lo entiendo muy bien por qué hacen lugar a uno y no hacen lugar al otro y por qué se declaran competentes para uno y por el otro. Entonces, aparte, para que vean que esto es ahora, no es que fue hace 15 años atrás. ¿Por qué? Porque ahora voy a tocar Calderale. Cuando yo planteo la apelación y cuando yo planteo cualquier acción declarativa de nulidad o de inconstitucionalidad, me fundo en el fallo Calderale. El fallo Calderale es un fallo muy pro-beneficiario. Está bien, lo hizo Herrero, ya sabemos cómo pensaba Herrero en materia previsional. Pero es un fallo muy, muy a favor del beneficiario. Y que deja una enseñanza muy grande en materia previsional, que después yo creo que lo toma la Corte Suprema en García, en no tener que explicar tanto para una cuestión muy simple. Cuando ustedes lean García, van a ver que el que más explica es Rosenkrantz. El resto de la Corte dice, no corresponde, es inconstitucional. Como diciendo, no demos tanta vuelta en esto, está claro. Rosenkrantz no, Rosenkrantz quiere, en su visión de tributo, de un derecho también tributario, de una renta excesiva, quiere ver si en lo posible puede llevarlo al otro lado, que es la visión de que no hay que declarar inconstitucional el impuesto a la ganancia. Entonces, en Calderale, Herrero dice que corresponde analizar lo que es el tema del impuesto a la ganancia, del artículo 79, y que es obligación por parte de la justicia revisar esto, que hasta ahora ha sido siempre desfavorable para el beneficiario. O sea, él tiene claro de que siempre la jurisprudencia en materia de impuesto a la ganancia, en lo que es el régimen de la seguridad social, siempre ha sido desfavorable para el beneficiario, es decir, siempre se terminó aplicando. Por primera vez, consideran importante revisarlo.
¿Producto de qué? Producto que del año 2013 se había incrementado la cantidad de beneficiarios que fueron incluidos. Y el año 2016, o sea, el gobierno de Fernández de Kirchner, la administración Kirchner, mete un montón de gente al régimen. Y el gobierno de Macri no baja esto. Pone distintos tipos de índices que siguen llevando el impuesto a la ganancia a un nivel alto. Obviamente que él habla de la garantía constitucional que tiene todo beneficiario, establecido en el artículo 43, que es irrenunciable, y el artículo 14 bis, que habla de la irrenunciabilidad y la integralidad de la jubilación. Es decir, si una jubilación tiene este principio de integralidad y es irrenunciable, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lugar a este pedido? Acá volvemos a lo que estableció la Corte Suprema en materia del régimen del impuesto a la ganancia, en donde fue muy clara con respecto a cómo se debía tratar. Hasta ese momento, la Corte siempre había establecido que el impuesto a la ganancia era obligatorio el pago para todas aquellas personas que excedían el mínimo no imponible. En esto no hay discusión. Pero por primera vez se pone el concepto de integralidad. El principio de integralidad que hablábamos anteriormente es incluido en este fallo Calderale como un principio esencial para resolver el impuesto a la ganancia. Obviamente, yo me baso en esta integralidad y me baso también en esta progresión en materia de seguridad social para decirle al juez, miren señores, nosotros debemos en algún momento de establecer si una persona que tiene un haber jubilatorio de 100.000 pesos y terminamos descontándole entre obra social, impuesto a la ganancia, 35.000 pesos, esto es parte integral de la seguridad social, o en verdad no empieza a ser un tema mucho más restrictivo. Bueno, en todo esto obviamente Herrero deja muy en claro su posición. La posición de Herrero obviamente considera que hasta cierto límite de trato de impuesto a la ganancia podría hasta considerarse un enriquecimiento ilícito por parte del Estado. Y acá donde pone el tema de cómo puede ser que un activo no lo haya pagado y un pasivo lo empiece a pagar. Esta doble imposición que después se quisieron cansar de explicar con el fallo García. Parece que todos los abogados que salían en los medios gráficos querían explicar, no, la doble imposición. No, la doble imposición no existe. García fue claro, la Corte fue claro, no hay doble imposición en materia previsional. Si vos en la actividad lo pagaste, en la pasividad no. ¿Qué doble imposición? El fallo de los 4 jueces fue clarísimo. No hay doble imposición acá. Rosenkrantz establecía esta doble imposición. Porque para Rosenkrantz decía, pero ¿cómo? Si en la actividad lo pagó, que lo pague en la pasividad. No, en la pasividad no. ¿Por qué no? Dice la Corte Suprema. ¿Por qué dice no también Calderale? Porque García y Calderale son muy similares en lo que es el argumento. ¿Qué es lo que dice tanto la Corte como Herrero en Calderale y en García? La jubilación no es una renta. La jubilación es la obtención de un beneficio previsional que se da con el transcurso del tiempo por haber hecho los aportes y contribuciones del empleador o del autónomo correspondientes durante los 30 años de aporte. Considerar a esto una obligación, un impuesto, un tributo obligatorio, es totalmente irregular. Esto no se obtiene por esto. Y es mucho más amplio, ya Calderal es mucho más amplio. Dice, y no se puede discriminar a los haberes altos. Herrero dice, no se puede hacer una discriminación sobre haberes altos y bajos. Ambos no deben ser pasibles del impuesto a la ganancia. Miren qué bien que establece Calderal el límite, mucho más amplio, mucho más estudiado. Acá también está la definición de hecho imponible, que obviamente el hecho imponible es un hecho que se tiene que configurar para poder aplicarse, es decir, que no existe el hecho imponible previo. Esto es como una especie de acción penal o de delito penal, o sea, tiene que estar tipificado para después aplicarse. El hecho imponible tiene que estar establecido por una ley. Ahora que va a salir esta nueva ley, o posteriormente las leyes que van sacando los distintos hechos o de los distintos topes que va a establecer la materia tributaria, va a elaborar posteriormente a partir de ahí quién va a terminar pagando.
definiciones de hecho imponible los han dado un montón de catedráticos, Villegas, que son tributaristas, que han hablado sobre el hecho imponible y que le han dado esta definición importante. Ahora, si vieron todo esto, es obvio de que ya no estamos hablando solamente de una cuestión tributaria. Ya se habrán dado cuenta que Calderale y García han sacado del ámbito tributario a lo que es el derecho a no pagar este impuesto a la ganancia. Bueno, y lo asimilan a todo, ¿no? Retiros, pensiones, jubilaciones. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando ya empieza a terminar lo que es el tema del fallo Calderale, y que deja una visión muy interesante, que yo la quiero compartir con ustedes, a pesar de que después la pueden leer o lo pueden analizar ustedes también, porque todos podemos analizar este fallo, pero a mí me dejó una práctica muy interesante que yo dije, ¿qué pasó en el medio de todo esto, no? El fallo Calderale, la sentencia definitiva de Herrero y de Dorado, porque Fernández estaba de licencia por una enfermedad muy grave que tenía, en esa época ya está jubilado, dice, se lo voy a leer porque quiero que lo escuchen, dice, declara la inconstitucionalidad del artículo 79, inciso C de la ley 2628, artículo 115 de la 24241, en la medida que al practicarse la liquidación del haber conforme pautas ordenadas por la sentencia, este supera el mínimo no imponible, tomándose pasible de tributar el impuesto a la ganancia. Segundo punto, declárese exentas de impuesto a la ganancia las sumas retroactivas que se reconocen a favor del titular. A ver, ¿qué es lo que se interpreta de esto? Porque acá viene el problema. Yo cuando meto la acción declarativa en la seguridad social, no lo hago porque tengo ganas de hacer todo en seguridad social. Lo hago porque leo el fallo Calderale. Y cuando Carnota me dice de que esto no es tributario y que para que sea tributario, que es tributario y que para que sea seguridad social, tiene que ser un reajuste, Calderale no dice eso. Calderale dice de que para los haberes jubilatorios se declara inconstitucional y que para el retroactivo se declara inconstitucional. Por lo tanto, la competencia es completa, no para un reajuste. ¿Queda claro? Dieron vuelta a la jurisprudencia porque se les cantó, porque no quisieron tomar las causas, porque Calderale es clarísimo que la competencia del haber y la competencia del retroactivo es seguridad social. Y Fantini y Carnota y en forma aleatoria Fantini, porque se adhiere al fallo de Carnota, dicen que no sin argumento, sin haber leído Calderale. Calderale es clarísimo, señores, y es de su sala. Entonces no podemos decir una cosa por otra, porque entonces ya directamente confunden a la jurisprudencia, confunden a la doctrina y confunden a todos los que estamos trabajando en esta materia. Y por eso cuando yo planteé esto me hicieron lugar a todo. Y después dijeron no, porque si le hacemos lugar al fallo tenemos que hacerle lugar por lo que dice por Calderale, porque yo me baso en García y en Calderale. En García por una cuestión de fondo y en Calderale por una cuestión de competencia. Y le digo, señores, de acuerdo a Calderale, el fallo de Herrero y el fallo de Dorado dicen de que la competencia no es... Lo que pasa es que yo me tengo que ir a la corte para plantear esto y a este hombre va a dejar de percibir impuesto a la ganancia cuando yo me jubile, más o menos. Entonces yo, para no terminar esto, no voy a la corte. Pero ¿qué pasa? No quieren leer el fallo Calderale, no lo quisieron aplicar. El fallo Calderale es clarísimo. No dice de que en el juicio de reajuste no se debe aplicar, dice que para el retroactivo del juicio de reajuste no se debe aplicar, y para el haber jubilatorio tampoco. Es decir, que se declara competente de ambas cosas. Yo sé que a veces me pongo efusivo cuando doy estas charlas, pero ¿saben qué pasa? Después de haber estudiado y leído todo esto y que me pasaron por toda la planadora de la jurisprudencia, llega un momento en que
decís, ¿para qué, hasta dónde apunto? ¿No? Porque me conviene no estudiarlo más, seguir haciendo jubilaciones, reajuste y se acabó la historia. Cuando uno plantea algo distinto, esta es la respuesta de la Justicia Federal de la Seguridad Social. Acá en Capital Federal, yo no quiero meter a toda la justicia porque hay jueces federales de la Seguridad Social por fuera de la Capital Federal que han hecho fallos extraordinarios. Castellanos, hay muchos buenos jueces. Sin embargo, después, cuando vemos la justicia de la seguridad social, se desdice de sus propios fallos, cambian sus propias resoluciones, sacan interlocutorias por imperio del derecho para darte vuelta una notificación. Se olvidan de los principios esenciales del derecho procesal, la preclusión. No saben cómo manejarse cuando uno les está planteando algo distinto a lo que es Badaro, Quiroga y Elif. Vamos a contencioso administrativo, ya seguridad social, me he despachado bastante. Vamos a contencioso administrativo. Contencioso administrativo hace lugar a la competencia, dice de que es un tema tributario, no tiene problema con eso, pero la verdad, yo no considero que sea un tema de discusión el tema de la competencia, no lo veía de esa manera, pero bueno, ya está, caí en contencioso administrativo, había que tratar de sacar este expediente en contencioso administrativo, que mi mayor duda es si contencioso me iba a hacer lugar a lo que yo estaba peticionando. Esa era mi primera duda. La segunda duda es qué iba a pasar con las costas. Porque acá las costas dejan de ser costas por su orden y pasan a ser costas a la vencida. Y además de eso hay que hacer la imposición de la tasa de justicia, por lo menos en Capital Federal, en lo que es el tema de un juicio cuando se plantea en contencioso administrativo. Yo decía, uy, qué problema, porque si llego a perder, se me están yendo todos los juicios a contencioso administrativo y voy a tener que llamar a todos mis clientes para decirles, bueno, miren muchachos, no solamente no gané, sino que además tienes que pagar de las costas al Estado, me van a querer matar todo. Bueno, por suerte, tuve un advenimiento por parte de la justicia contencioso administrativo que me dio una mano bárbara, porque no solamente me hizo lugar al pedido, sino que me hizo lugar a las cautelares. Algo que la seguridad social no quería hacer, porque hasta el fallo del doctor Deveria, del fiscal, había dicho que no hacía lugar a la cautelar por tener un objeto similar a la cuestión de fondo. Obviamente, el objeto similar, ¿cuál es? Que se deje de descontar previamente y que después se resuelva la cuestión de fondo. Bueno, en esto yo termino en la justicia contencioso administrativo y ahí tenemos el fallo Guglielmi, Nilda, que es uno de los que ya la sala 5 de la Cámara en lo contencioso administrativo, me hace lugar no solamente al planteo que yo hago de inconstitucionalidad, al descuento del impuesto a la ganancia, sino también hace lugar a lo que es la acción cautelar, al pedido de la cautelar previo a el resto de la cuestión de fondo. Lo bueno de esto es que AFIP no lo apeló a la Corte, quedó en la Cámara. Yo sabía que iba a terminar en la Cámara. ¿Por qué iba a apelar a la Corte? Bueno, lo apeló, planteó el recurso extraordinario, pero no se lo dieron. ¿Pero por qué no se lo dan directamente? Lo rechazan. Porque ya está el fallo García. Yo no estoy pidiendo nada distinto de lo que dice García. Ya la Corte lo resolvió con García, ¿para qué va a tocar el tema de vuelta? Me hicieron perder 3-4 meses, menos tiempo ahora, por suerte, porque esto viaja mucho más rápido en lo que es el tema de Internet. La pandemia ha agilizado bastante lo que es el tema de las presentaciones, y obviamente esto pasó directamente a resolverse, a quedar firme en la Cámara, en la Sala 5. Hoy, por lo menos, los juzgados 1, 2, 7, 8, 10, y la Sala 5, y la Sala 1 y la 2, no me han modificado, en lo contencioso administrativo, no me han modificado las peticiones mías en materia de esto. Obviamente que el fundamento sigue siendo Calderale y García específicamente, pero ya Calderale ha caído, porque Calderale tenía relevancia en seguridad social, no tiene relevancia en contencioso administrativo. Como Guglielmetti, tengo Acuña y tengo otros fallos más que les he mandado, en donde distintas salas y distintos juzgados en lo contencioso administrativo han hecho lugar a esto. Ahora, en el medio de todo esto, y como uno no deja de asombrarse en lo que es la justicia, un juez en lo contencioso administrativo, creo que, si mal no recuerdo, es el juzgado 1, secretaría 1, en lo contencioso administrativo, por si alguno litiga acá en la ciudad de Buenos Aires, le va a decir que no se declara competente, no en cuestión de la materia, sino en cuestión del territorio. Es decir, como la persona a la que yo estoy representando vivía en San Isidro,
manda la competencia a la Justicia Federal Contencioso Administrativo de San Martín. Así que este es el único personaje que la verdad que de todos los juzgados contenciosos administrativos terminar diciendo de que esto lo vamos a remitir a la Justicia Federal cuando hoy es todo virtual, la verdad que yo hoy no entiendo cómo vamos a hablar del tema de la jurisdicción y la competencia con una virtualidad tan grande como la que tenemos. Hoy ya desapareció todo esto porque hoy mandando por escáner o por el propio sistema del LEC 100, automáticamente entra el escrito sin tener que nosotros trasladarnos. La verdad que me parece ridículo, pero bueno, este es el principio al cual se aferra este juez. Obviamente ni me gasté en apelarlo, directamente lo sigo. Además, quiero seguirlo en la justicia de San Martín porque me han demostrado que por fuera de la ciudad de Buenos Aires la justicia ha sido mucho más generosa en materia de seguridad social y en materia de este tipo de planteos. En definitiva, para ir terminando lo que es el tema de la charla y la exposición. Cuando uno plantea, yo siempre he recomendado y lo sigo haciendo, de que para mí la justicia que tendría que tratar este tema tan importante como es el impuesto a la ganancia, que a pesar de que esta ley nueva modifique y deje por fuera casi 200.000 jubilados del régimen del impuesto a la ganancia, yo creo que es la Justicia Federal de la Seguridad Social la que debería tratarlo, como trata el resto de los temas en materia previsional. Creo que tenían un fallo clarísimo para este tema. Hoy, ya les digo directamente, desistan de meter expedientes en la Justicia de la Seguridad Social, porque, salvo la Sala 3, que no me ha dicho nada, yo no creo que cambie la visión que tiene el resto de las salas, va a salir desfavorable. O sea que la competencia, sí o sí, se va a remitir a lo contencioso administrativo. Por lo tanto, ya hoy, lo que yo hace 1 año o 2 años atrás, cuando me preguntaban sobre el tema de competencia, yo decía, bueno, vayan a la Justicia Federal de la Seguridad Social, ya hoy les diría, remitámonos directamente a la Justicia Contencioso Administrativo. Presentemos ahí todo y que siga el transcurso. Yo creo que esto es una deuda pendiente que tiene la justicia de la Seguridad Social con los beneficiarios. Creo que la ley tampoco es clara y es lógica la que va a salir ahora nuevamente. Si ustedes analizamos, básicamente, no voy a hacer un análisis exhaustivo de esta normativa, pero la van a declarar inconstitucional. Alguien la va a plantear la inconstitucionalidad. ¿Pero por qué la van a plantear? Mire, es muy simple. Esta ley que está saliendo ahora sale con un vicio, que es un vicio de lo que se denomina un vicio de forma del fondo y de la cuestión de fondo. Cuando uno saca una ley, lo más recomendable es mirar la jurisprudencia que hay con respecto a esta ley, o a este hecho, a estos objetos que nosotros vamos después a legislar. Y tenemos que tratar de que la mayor jurisprudencia sea la aplicada en la ley. Nosotros no podemos ir en contra de la jurisprudencia. Esto es claro. No hay que ser un genio para entender lo que estoy diciendo. El fallo García dice claramente de que ningún jubilado tiene que estar incluido en el impuesto a la ganancia. Ningún jubilado. Todos los jubilados deben estar excluidos del impuesto a la ganancia, y dice, un párrafo importante, hasta que el Congreso de la Nación elabore una norma que en forma progresiva, el principio de progresión, establezca un mínimo no imponible que no afecte a la mayoría de los jubilados que estén en condiciones de estar dentro del impuesto a la ganancia. Hoy no es así. Y en ese caso, en el caso de no poder hacerlo, se regirá por el fallo García. Es decir, de que será el fallo que se tendrá que aplicar para esto. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el Congreso? El Congreso tendría que sacar una ley dando de baja el impuesto, derogando el artículo 4, el artículo 79, cuarta categoría, en donde habla sobre los jubilados. Se hubieran evitado todo el problema. Hoy sigue habiendo, y va a seguir habiendo litigiosidad, porque hay un grupo de jubilados que están excluidos por la ley, pero incluidos por el fallo García. Y este es el problema que se va a suscitar. Es decir, que los juicios van a seguir en forma permanente. Porque si uno no hace caso a lo que establece la jurisprudencia, inevitablemente tenemos esta para poder regirnos y decir, no, miren, yo estoy buscando
que en forma aleatoria, porque también yo estoy excluido por la ley, voy a estar incluido por la jurisprudencia. Por lo tanto, todos aquellos que hoy están excluidos serán incluidos jurisprudencialmente. Lamentablemente, esta es la forma en la que seguirá, pero no hay otra alternativa y no hay fallos en contra de esto. Entonces, yo creo que no va a haber inevitablemente cambios en lo que tiene que ver con la doctrina y la jurisprudencia en materia de impuesto a la ganancia. Creo que va a seguir habiendo juicios, inevitablemente. Yo por lo menos a la gente que estoy representando y litigando con ellos, siguen estando incluidos en el impuesto a la ganancia, a pesar de esta nueva ley. O sea que siguen estando dentro de este planteo. Y creo que no queda otra posibilidad que hacerle entender a los jueces de que esto se tiene que resolver de la forma más rápida posible. Ya por lo menos sabemos de que el tema de la competencia no es seguridad social, nos remitiremos al ámbito de lo contencioso, y trataremos en lo posible, ya no creo que haya ningún tipo de inconveniente en lo que es el tema de la cuestión de que estamos planteando el fallo García, y esto inevitablemente va a seguir generando más litigiosidad, a menos que el mínimo no imponible se mantenga estable y no se accione con lo que es la nueva movilidad. Es decir, que si nosotros aumentamos con la movilidad, porque esto se va a aumentar con la ley de movilidad, si la movilidad aumenta en forma progresiva y el mínimo no imponible aumenta con la movilidad, va a seguir habiendo jubilados que están incluidos en el impuesto a la ganancia. Por último, de la acción meramente declarativa. La acción meramente declarativa, ya lo dije, es procesal, es un principio procesal que se basa primero en la inconstitucionalidad en el caso de que haya que revisar alguna cuestión de fondo que se la considere inconstitucional o nula. Acá en este caso sería la inconstitucionalidad. Algunos me dicen, ¿por qué no fuiste por una acción de amparo? La acción de amparo obligaba inevitablemente a declarar inconstitucional un artículo. Lo que he probado yo en materia de amparos con respecto a impuesto a la ganancia es que ningún juez te declara inconstitucional el artículo 79 con un amparo. Sí te lo declaran con una acción declarativa. Aparentemente es como una acción más leve que específicamente para esta persona te da esta posibilidad, porque esto, como ya sabemos, no es erga omnes, se queda intuito persona. Por suerte, no tiene otra alternativa. Entonces, de la acción declarativa, yo creo que no hay mucho más para agregar a nivel jurisprudencia. Yo estoy agregando, obviamente, la acción que les he dado como modelo, que se las va a pasar seguramente la doctora Domínguez o el colegio. Van a tener la posibilidad de ver el planteo de García más el planteo de Calderale. Yo creo que ya Calderale les diría que no le den mucha atención, a menos que lo hagan en la justicia federal del interior del país, en donde sí puede ser que tenga más recepción, pero acá en la justicia federal de Capital Federal no tiene ningún sentido. Así que bueno, yo creo que me voy con una frase siempre de algún célebre pensador argentino, me interesa mucho porque creo que la historia es muy importante en la Argentina, y Moreno dio una frase muy importante que dijo: ¿para qué son las leyes necesarias sino para el cumplimiento en el momento específico de tenerlas? Caso contrario, son un simple papel en blanco que hay que llenarse. Yo creo que queda clarísimo la visión de lo que es la ley en la Argentina. Es el momento de usarla, es el momento de mejorarla y es el momento de aplicar algo nuevo, una nueva jurisprudencia. Yo creo que es el momento de seguir con este tema del impuesto a la ganancia, y calculo de que para fin de año los que estén o no incluidos por esta ley van a estar por fuera de este régimen obligatoriamente. Así que muchas gracias por haberme escuchado y espero que haya sido clara y concisa la exposición. Excelente, Federico, muy clara, muy didáctica. Le agradecemos muchísimo. Hermosa la frase. Ojalá que la apliquen quienes tienen que hacerlo. Bueno, en cuanto a las preguntas, la doctora Andrea Ceballos te pregunta: ¿la acción judicial que se plantea es una declarativa de inconstitucionalidad? Es más o menos lo que habías dicho recién. Sí, sí. No sé si quieres agregar algo. Es declarativa.
¿Querés agregar algo? A ver, la acción es una acción declarativa. La acción declarativa trae con sí la posibilidad o no de que se declare la inconstitucionalidad de, de determinados artículos que uno puede llegar a ir solicitando. No tiene otra visión, o sea, no se busca más allá que el tema de que se deje por fuera el beneficiario del pago del impuesto a la ganancia. Yo creo que igual eso, una vez que lo lean, van a entender un poco de qué es lo que estamos planteando. No hay mucho para explicar más en lo que es la acción simplemente declarativa, porque en verdad es una petición al juez de que en función al futuro, porque la acción declarativa tiene que ver con esta incertidumbre a futuro de lo que puede pasar con el tema del impuesto a la ganancia. Hoy me pueden decir, bueno, pero hoy no es tan incierto, no, es más incierto que antes, porque esta ley no es que regula para mejor, regula. Yo no sé si va a mejorar o no la situación del beneficiario. Yo no sé si la movilidad que se va a aplicar va a ser tan buena y tan integral para que todos los jubilados que hoy mismo están exentos no vuelvan a estar incluidos. Y no sé por qué no se incluyen al resto. Entonces yo creo que la acción declarativa cumple con esta visión de, bueno, plantearle al juez algo más de incertidumbre y que el juez piense si es o no inconstitucional. Distinto es a la acción de amparo, en donde directamente lo que le estamos diciendo es declárelo inconstitucional. Yo traigo las pruebas, que hay muchas pruebas, porque hay muchas pruebas para decir que es inconstitucional. Pero es preferible que lo tome, o por lo menos lo que ha hecho la justicia es no encaminarse por el amparo, no hacer lugar a los amparos directamente. Hemos tenido también problemas con los amparos en materia de reajuste, y sí hacer lugar a las acciones declarativas. Yo creo que en eso tenemos que ser prácticos. No voy a seguir luchando con una acción de amparo cuando vemos que en materia previsional le hacen lugar a las acciones declarativas. Esto es como plantear un fallo distinto a Badario y el IF, sabiendo que no nos van a hacer lugar a ninguno. Obvio, perfecto. Clarísimo, como siempre, Federico. Bueno, infinitas felicitaciones, excelente exposición de la doctora Erika Telo, clarísimo, excelente, agradecimientos, felicitaciones, y bueno, a todos, excelentes mensajes, excelente y magistral exposición. El material, respecto al material, ya se envió a Secretaría Académica, así que ustedes envían un mail a academica@casem.org.ar y creo que ya lo pusimos en el chat, y se les enviará y remitirá los fallos. Así que bueno, ya están disponibles. Bueno, alguien pregunta, a ver, alguien preguntó, dentro del reajuste que es Andrea Ceballos, dentro del reajuste de haberes, ¿cómo se plantea la retención sufrida en el retroactivo? En verdad, en el reajuste de haberes, vos lo que vas a plantear es el fallo Calderale. Ese es el fallo que vos vas a plantear. Vos no vas a plantear García, porque García habla no del retroactivo, sino que habla del haber jubilatorio. Si vos vas a ir en un reajuste de haberes, si yo lo planteaste, vas a tener que ir por una acción declarativa aparte. No podés ahora decir hecho nuevo y agrego, no. Si metés un hecho nuevo, vas a contencioso administrativo, y el expediente va a ir a contencioso administrativo, ¡pum!, derechito. ¿Para qué? Para que revea el hecho nuevo que vos planteaste. No es lo que recomiendo. Mi recomendación, ¿qué es? En ese caso, si vos iniciaste un juicio de reajuste, plantealo por una acción declarativa en forma independiente. Si vos lo planteaste ya en el juicio de reajuste, lo que vas a plantear es Calderale. Si el juez lo lee, le va a dar traslado a FIP. Si no le da traslado a FIP, ANSES contesta, y si ANSES contesta y nadie más contesta, listo. Tuviste suerte y sigue la acción por el reajuste más la devolución del impuesto a la ganancia. ¿A qué tenés que plantear vos? En alguna instancia, contesta demanda, cuando apelás, expresa agravios, tenés que plantear el fallo Calderale. No García. La gente dice, no, yo planteo García. No, García no, porque García es al haber. Calderale es al haber y el retroactivo. Los dos juntos están planteados en Calderale. García no es el retroactivo. No es el retroactivo de un reajuste. Es el haber jubilatorio periódico del beneficiario. El que todos los que me dicen, pero estás planteándolo mal, le digo. Porque García habla del haber.
plantea Calderales, que Calderales completo, le digo. Y ahí ahí se le acaba la historia a lo que es la justicia. No te puede decir que no a eso. Perfecto. Clarísima con tu recomendación. La doctora Analía Villanueva dice, si ya cobró y tuvo la retención, al nuevo haber también le aplican ganancias, ¿se puede reclamar lo del reajuste, lo actual como acción declarativa? Siempre todo lo que se plantea y le empiezan a sacar, siempre la FIP y el ANSES te van a retener. Si vos lo que está planteando es en un reajuste o en un haber jubilatorio. Yo te lo explico de las dos formas. Si es en un reajuste, vas a tener que después ejecutar, si no te lo devuelven, que no te lo van a devolver, olvídate que ANSES te devuelva la plata, ANSES no devuelve la plata, irás a una acción ejecutiva en donde en la ejecución pedirás la devolución de todo lo retenido por el impuesto a la ganancia. Esa es la primera que vas a tener que hacer. En el caso de lo que sería el haber jubilatorio, tienen que dejar de descontarlo y tienen que devolver, por lo menos aplicando el artículo 82 de la 18037, el principio de 2 años de prescripción. Esta es la realidad. Perfecto. Bueno, lo de la doctora Ceballos ya lo habías leído vos. La doctora Mónica Arufe del Colegio de Abogados de Morón, codirectora, te agradece y dice que es excelente la disertación, excelente como siempre la doctora Mancilla. Estoy buscando Marcela Micames de Mendoza, la doctora Micames, muy interesante, entretenida exposición. Saludos, estoy buscando. Le habilitamos el micrófono a la doctora Marcela Micames, que está haciendo una aclaración de cómo está funcionando en Mendoza este tema. ¿Puede ser? Bueno, qué vergüenza. Hola a todos. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Bien? Hola, qué interesante a los dos, muchísimas gracias. Siempre viene bien, y más que está en boga este tema, vieron que cada vez que quieren hacer algo raro, hasta Massa se acordó de nosotros. No, aclarar, si sirve el dato, que acá después de mucho batallar en Mendoza, en un caso que se llama Mendoza, el apellido Mendoza Raquel Elvira, que la pobre está muerta ya, para el retroactivo, para el reclamo del retroactivo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias retenido sobre el retroactivo de un juicio de reajuste terminado, lo planteamos como, no como acción declarativa, sino como ejecución de sentencia, ¿Está bien? directamente. La liquidación sería así, nos costó un montón, porque en primera instancia nos dijeron, si no lo planteaste y la sentencia no dice nada, ¿cómo me venís a ejecutar una sentencia? Si quieren, está bueno, si no lo comparto, Mendoza Raquel Elvira, la Cámara dice, todo lo que viene después de la sentencia es ejecución de sentencia, y no podés obligar a esta persona que ya se chupó, para decirlo en criollo, un juicio de 5, 6 o más años, a hacer un nuevo juicio porque el ANSES pagó mal reteniendo sobre el retroactivo. Perfecto. Está bien, estoy totalmente de acuerdo y debe ser así. Y quiero hacer una aclaración porque lo vengo pensando, porque yo creo que nosotros en algún momento vamos a tener que ponerle un poco los puntos sobre las IES a la justicia. Porque nos han pasado demasiado el trapo durante este periodo y creo que fue demasiado lo que han hecho con nosotros. Más la justicia federal, que ha perdido totalmente el rumbo. Yo creo que tenemos que buscar la forma, yo estoy analizando el tema, de considerar al haber jubilatorio un título ejecutivo. Directamente. Como un pagaré, como una letra de cambio. Y ya dejar de hacer este juicio, megajuicio de años, cuando es una obligación del Estado pagar. Si el Estado reconoce la deuda, la reconoció con la reparación histórica. La reparación histórica fue un reconocimiento masivo de que hay una deuda con los jubilados. Ya está, listo, yo ya me agarré de eso. ¿Por qué sigo con un juicio ordinario? ¿Por qué seguir con un juicio ordinario cuando esto ya tiene que ver más con una visión ejecutiva del derecho de la persona? Nosotros terminamos ejecutando lo que el Estado no nos paga. Porque si nos fijamos, lo que dice la doctora Micanes también, es, le ganamos el juicio, pero me retuvieron. Me liquidaron mal. Ya hay que hacer un nuevo juicio, una nueva ejecución, donde ANSES tiene todas las posibilidades de ¿qué? De impugnar, de apelar, de plantear cualquier tipo de acción. Si esto es un título ejecutivo de movida, no sé si hasta es seguridad social, ya, capaz que me voy a civil.
Ya no sé si es seguridad social. Si total seguridad social cada vez considera que es menos competente. Y bueno, que se queden con 2 o 3 juicios hasta que empiecen a cerrarle algunos juzgados y las cámaras, y vamos a ver si se declaran competentes o no, de todo lo que venimos planteando. Porque si la competencia es Badaro y Elif, señores, se acabó la Justicia Federal de la Seguridad Social. Están los dos agotados. Entonces yo no sé si la visión que tenemos del juicio ordinario en materia de reajuste no se tiene que transformar en una acción ejecutiva directa. Porque acá no hay un título. Si yo voy con la liquidación, hoy muchos juzgados piden la liquidación para iniciar un juicio de reajuste. La liquidación no demuestra ese título, no demuestra esa pérdida del haber jubilatorio. Entonces, ¿por qué tengo que hacer un ordinario cuando ya tengo todo probado? Me parece que es un tema que también vamos a tener que empezar a pensar, ya que la justicia de la seguridad social se ha declarado incompetente en un montón de temas que son importantes en esto y dice, mandémoslo a contencioso. Bueno, capaz que será cuestión de empezar a analizar en contencioso administrativo o en otros fueros, si no habrá otro tipo de competencia o otra acción a seguir. Que esta juicio ordinario que todos hemos visto y hemos padecido hasta 10 años para sacar una sentencia. Habrá que empezar a analizarlo también. Sí, para analizar. El doctor Eduardo Sosa te pregunta, ¿el plazo de prescripción es de 5 o de 2 años para la devolución de lo retenido en el concepto de impuesto a las ganancias? Supuestamente siempre va a ser de 2 años, porque se aplica la 18037, no se aplica el nuevo Código Civil, así que es casi probable que se plantee, siempre se devuelva con respecto a esto. Ahora, eso es con el retroactivo, ¿eh? Con el retroactivo. Cuando es el haber jubilatorio, la Corte Suprema en el fallo García estableció de que desde el momento de la presentación de la demanda hasta la liquidación final es lo que se va a devolver. No se aplica prescripción acá. Nada. La Corte no dio eso. Desde que se presentó hasta que salió la sentencia, eso es lo que va a terminar pagando. Perfecto. Habilitamos el micrófono para la doctora Erika Telo, que hizo un comentario en el chat. Erika, te queremos escuchar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muy general. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Un gusto escucharlo como siempre a Federico y gracias por la invitación, Gladys. No, solamente era un comentario lo que decía Federico, que hace mucho que vengo pensando que hay que rever esto del juicio ordinario en los juicios de reajuste y de todos los juicios que tengan que ver con el haber, ¿no? Porque incluso ahora tenemos una convención que está ratificada y que habla justamente de los tiempos de los adultos mayores, o sea que tenemos sobrados fundamentos y esto que decía también Federico, que no lo había pensado yo en que es un título ejecutivo, pero sí lo había pensado con el tema de los tiempos, o sea que creo que se merecen otro tipo de juicio, nada más era lo que había acotado. Gracias. Gracias a vos por participar. Gracias a todos los colegas, no solamente de San Martín, de Morón y del interior, tenemos gente de San Luis, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Rosario, Corrientes, así que no sé si me olvido de alguna provincia, nos falta más del sur, de La Plata, que me están escribiendo acá, genial, gracias, mil gracias a todos. El doctor Das Neves, bueno, aparte de felicitarte, te dice que es muy interesante el planteo y que estaría como para empezar a trabajarlo. Vamos a tener que hacer un conversatorio o algo así, con ideas, como para ver cómo salimos y luchamos contra el tiempo de nuestros adultos mayores que son más acotados, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Federico, excelente, como siempre, tu disertación. Claro, y aparte que nos llenas de ganas y empujes como para continuar remándola en dulce de leche en nuestro fuero como está ahora. Gracias a todos y bueno, nos vemos próximamente en otra actividad. Gracias por participar. Chao, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.